Ok, entonces, muy buenas tardes a todos. El día de hoy voy a hablar de lo que es la experiencia que yo tuve trabajando como Uber en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Eh, Esa es la experiencia, lo que les voy a contar es la experiencia que yo tuve trabajando de Uber. Yo trabajé aproximadamente como 3 meses más o menos. Y la verdad, pues a mí en lo personal no me convenció mucho la forma en que se maneja, pero aquí les voy a compartir mi experiencia para que ustedes se den una idea de cómo es ser Uber o trabajar de Uber. Ok, en mi caso yo tenía, yo tenía mi propio carro. Eh, Mi carro era un carro que yo estaba pagando. Yo tenía la mensualidad. Ahorita les voy a desglosar lo que es la parte que de los ingresos y los gastos que tenía yo como Uber. Okay, nada más o menos para que ustedes se den una idea de cómo funciona en caso de que ustedes estén interesados en entrar. Esta experiencia que yo tuve, la tuve en Culiacán, Sinaloa. Estos ingresos pueden variar en las diferentes ciudades del país porque depende mucho de las tarifas y de pues la demanda que tenga el servicio, ¿no? Ok, bueno, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo Uber, esto fue lo que yo generaba y lo que yo pues ganaba y los gastos que tenía que hacer, ¿no? Ok, entonces el objetivo que yo tenía para, para decir, ¿sabes qué? Hasta aquí es lo que yo quiero ganar, eran 500 pesos. 500 pesos era lo que yo quería ganar al día, que son 3,000 pesos a la semana más o menos, trabajando 6 días a la semana, ¿no? Ok, que más o menos son como 25 dólares a 25 dólares convirtiéndolos en 20 pesos. Ok, entonces el horario que yo tenía para trabajar era de... Yo entraba a trabajar a las 6 de la mañana, me conectaba a las 6 de la mañana y regularmente terminaba de trabajar como a las 9 de la mañana. Trabajaba 3 horas, después me desconectaba, me volví a conectar a las 11 de la mañana y más o menos terminaba como a las 3 de la tarde. Luego me volví a conectar a las 5 de la tarde y terminaba a las 8 de la noche más o menos. Esa era mi rutina diaria de trabajo en Uber. Ojo, esas eran las horas activas que yo tenía, que yo hacía trabajando de Uber, manejando, ¿no? O esa era la intención o la idea de lo que yo quería trabajar, porque no siempre trabajabas corridito todas las 3 horas, ¿no? Pero más o menos esas eran las horas que trabajaba en un día, son 9 horas trabajando corridos, eh, o esa era la idea, ¿no? Trabajar 9 horas, sin embargo, pues tú durabas más de 12 horas fuera de la casa, porque obviamente si tú empiezas, regularmente siempre te conectas a las 6 de la mañana y te conectas afuera de tu casa. De ahí, pues ya te empiezan a llegar los viajes y pues ya te empiezas a ir por toda la ciudad, te empiezas a ir por toda la ciudad y a las 9 de la mañana pues estás del otro lado de la ciudad. No estás ahí en tu casa como para irte a desayunar o o sea, sí puedes irte a desayunar, pero si estás del otro lado de la ciudad ya te pesa irte hasta tu casa a gastar combustible y tiempo porque eso ya es dinero que te va a mermar, pues, ¿no? Entonces, regularmente lo que yo hacía es que ya me quedaba en aquella zona y y pues esperaba que me dieran las 11 de la mañana para conectarme, o simplemente continuaba conectado y pues ya me llegaba un viaje cada 15, cada 20 minutos, ¿no?
El problema es que cuando no hay tantos viajes, en el horario pico, los viajes se hacen, tienes que recorrer mucha distancia para llegar a ese viaje. Entonces ahí también te afecta en la gasolina, en lo que estás generando de ganancias, ¿no? Pero regularmente lo que yo hacía era que me quedaba en la zona donde terminaba y ahí me quedaba. Hay una parte en la aplicación donde puedes, si ya, no sé, si en la mañana el rango es de 6, si tú le vas a dar de 6 de la mañana a 9 de la mañana, por ahí a las 8 de la mañana tú puedes conectarte. Hay una parte de la aplicación donde dice que puedes hacer el viaje, que quieres aceptar puros viajes que vayan a tu casa, para que te vayan llevando a ese sector. Sí está padre, está curada, pero el problema de esta parte de la aplicación que ya no te llegan tantos viajes. Entonces ahí es donde también te afecta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sí te va a llevar a tu casa y vas a gastar menos combustible, pero ya no te vas a limitar tú pues a que te lleguen esos viajes. ¿Sale? Entonces regularmente pues son 12 horas las que yo estaba fuera de la casa. Más o menos, ¿no? Ok. De aquí vamos para abajo. Ok. Bueno, los ingresos que yo tenía, o la idea que yo quería generar eran más o menos 25 viajes al día, y tenía un promedio de ingresos de 45 pesos el viaje. Yo le había puesto 20 pesos, 20 viajes con un ingreso más o menos de 50 pesos. Pero que ahí también regularmente los viajes ahí en Culiacán, la mayoría de los viajes son viajes que son cortitos. Y me estoy poniendo muy arriba en el ingreso por viaje, que son 50 pesos. Pero había viajes de 20 pesos, había viajes de 35, de 40 pesos, ¿no? Entonces, pues más o menos eso es el ingreso que yo tenía en 9 horas corriditas de trabajo, que eran más o menos 20 viajes. A 50 pesos son 1000 pesos, ¿sale? Entonces, los gastos que yo consideraba era la gasolina, 300 pesos, la comida, que eso me lo gastaba es el gasto mínimo, ¿no? Pero es lo que más o menos yo me gastaba cuando andaba, que ya no me regresaba a la casa, ¿no? Que más o menos eran 2 comidas como de 50 pesos por comida, ¿sale? La comisión de Uber, que te cobra más o menos el 30%, ¿sale? Este también puede varía dependiendo de la tarifa dinámica que tenía. Bueno, o al menos es lo que yo creo, ¿no? No sé a ciencia cierta. Había veces que pum, a mí me salió un viaje y ahí te dice, tú puedes ver en el viaje tanto es de tarifa, tanto es de tu viaje, ¿no? Entonces ahí lo hacía la división y pues me salía más o menos el 30%. ¿Sale? Aquí yo consideraba el seguro, que son 42 pesos, la mensualidad del carro, que eran 167 pesos al día, y un servicio básico que es cambio de aceite y párale de contar, ¿no? No era un servicio grande. Yo estoy considerando 2.500 pesos del servicio básico, que son 104 pesos al día. Okay, entonces el total de gastos que tenía yo era de 700 pesos al día de gastos, solamente considerando los gastos del vehículo, ¿no? ¿Sale? Entonces aquí se supone que yo tenía una rentabilidad de 300 pesos, ¿ok? 300 pesos, que van a decir ustedes, bueno, pues
A lo mejor en Culiacán un salario de 300 pesos ya no está tan mal. Estamos hablando que son 1800 pesos a la semana. Entonces, pero yo, o sea, mis gastos eran de 500 pesos al día, ¿no? Entonces, pues la verdad a mí no me salía bien, pues no tenía la ganancia suficiente para poder generar eso, ¿no? Entonces, esto es sin considerar tampoco también los otros gastos extra que son llantas, golpes y desgastes del carro, ¿no? ¿Y qué pasa? Que como le estás metiendo kilometraje al carro, ya el servicio básico se tiene que volver un servicio completo. Entonces ya de 2.500 pesos tienes que hacer perdón, tienes que hacer un viaje, tienes que hacer un servicio ya mayor, que es un servicio ya de 4.500 pesos, ya que incluye bujías, filtros de aceite, de gasolina y todo eso, ¿no? Entonces, esos servicios se tienen también que hacer en la agencia, porque si no puedes perder la garantía del carro si los haces por fuera, ¿sale? Entonces, pero pues yo seguía trabajando, trabajé durante 3 meses, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el error que yo cometí? Que yo empecé a meter la tarjeta de crédito. Para la gasolina, para los servicios, yo empecé a meter la tarjeta de crédito. Entonces, estos gastos, pues no los ves de manera diaria. Por ejemplo, estos gastos no los ves, no ves el gasto que lo haces, pues, ¿sale? Servicios básicos, tampoco. Ok, entonces aquí ya va aumentando el ingreso o la rentabilidad, ¿sale? Entonces tú dices, ay, güey, pues estoy sacando 1,000 pesos al día. Dices, pues está súper bien, me está yendo muy bien, pero la realidad es que no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo se te está volviendo una bola de nieve que al final de mes no te va a alcanzar el dinero, ¿sale? Eso es sin considerar también el desgaste, como les digo, de llantas, de golpes, de desgaste del vehículo. Y aparte tienes que considerar todo el desgaste en el interior de tu carro, ¿no? Que la mayoría de la gente no lo cuida. No cuida esa parte, no cuida el carro. Entonces todo eso vas viendo cómo se te va deteriorando el carro así, ¿no? De volada. Entonces yo duré 3 meses. Es un problema la limpieza del vehículo, porque si se suben, si se llega a subir una familia de 3 o 4 personas, o 2 adultos y 2 niños, o sea, te dejan un cochinero. Cuando vas a lugares que es de terracería, se meten y te dejan mucha tierra, un terrajal ahí en el carro. Entonces tú te tienes que bajar, tienes que limpiarlo. Entonces, si estás terminando un viaje, ya te llega otro viaje y no tienes tiempo para limpiarlo. Y todo eso te afecta, porque te califican el servicio, la limpieza y todo de tu vehículo, pero no ven la parte de que tú te tienes que dar el tiempo para limpiar. Pues todo eso también te puede afectar. ¿Por qué? Porque si te califican mal, pues ya no tienes promociones, ¿no? Ya no tienes promociones y no te dan esos bonos. Esos bonos que de repente te llegan, esos bonos que son los que te pueden aliviar un poquito. No, pues que haz 10 viajes en esta zona de la ciudad y te vamos a dar 300 pesos, ya que completes ese número de viajes en esa zona. ¿Ok? Que también ese es un problema, porque de repente te dicen, no, pues haz 10 viajes en esa zona y tú te tienes que trasladar, gastar combustible y tiempo para trasladarte a esa zona, y cuando llegas a esa zona agarras un viaje que te saca de esa zona y después de ahí te tienes que volver a regresar y es un pedo. Entonces eso también te afecta, ¿no? La parte de de las tarifas altas, porque hay lugares que son zonas de tarifa alta en horarios pico. Entonces, ¿qué es lo que hacía uno? Pues te ibas
te ibas recorriendo esos lugares donde había eh, muchas peticiones de viajes y que no había disponibilidad de carros, tú te ibas en chinga a esa zona para agarrar tarifas altas. Pero ¿qué pasaba? Que cuando llegabas, pues ya todos los carros llegaban y pues no, ya la tarifa valía madre, ya no, la tarifa dinámica pues ya había bajado otra vez. Entonces es todo un show, la verdad. Yo lo que hacía era, yo no me movía, yo a como me fueran saliendo los viajes, si era tarifa alta o no, yo me quedaba y hacía pues mi trabajo así como de acuerdo a como me saliera, pues. ¿Sale? Eh, bueno, pues esto es básicamente lo que yo, lo que yo generaba, los gastos que hacía y pues la rentabilidad o la ganancia que yo tenía, ¿no? Que te digo, más o menos era esto. Seguro, seguro. A ver, déjame le regreso aquí. Ok, el de Uber 300, o sea, 300 pesos era muy poquito, la verdad. A mí me fue mal porque yo me empecé a encharcar con la tarjeta de crédito y ahí fue donde me tronó. Pero si manejas bien tu administración y consideras bien tus gastos de qué es lo que vas a gastar, qué es lo que vas a ingresar, pues más o menos tú ya te das una idea y te adaptas a ese ingreso, ¿no? Eh, Otra de las cosas que me estoy acordando es que cuando el carro es tuyo, no le das tanta carrilla. Te pesa meterlo a la terracería, si está lloviendo, pues no te metes a zonas con charcos, cuidas más tu carro, le das más despacio. Entonces, pues todo eso te afecta, ¿no? Porque te afecta emocionalmente porque no, pues no quieres que tu carro te dure, pues. Entonces, lo recomiendo. La verdad es que lo podría recomendar si tú te administras de buena forma y sabes administrarte bien, bien cuáles son los gastos y cuáles son los ingresos que vas a tener aquí, ¿no? Entonces, em, ahí la otra forma es rentar tu vehículo, rentar un vehículo donde creo que estaba en ese entonces entre 2,000 y 2,500 pesos la semana. Entonces, pues ahí le tienes que dar duro, machín al carro para empezar a hacer viajes y terminarlos y hacerlos, ¿no? Entonces, conozco mucha gente amigos o conocidos que han trabajado y no han durado mucho. Yo les he dicho que está muy cabrón trabajarlo así y la verdad es que terminaron pues dejando eso, pues dejando ese trabajo porque pues no les salía, ¿no? Hay otra forma que ya después me enteré que que eran unos grupos que se hacían como flotillas, que ahí creo que generaban un poquito más de ingresos, pero la verdad ya no me metí mucho porque se me hacía algo que no me parecía, a como me lo platicaron, no me parecía muy bien como lo hacían. Pero en mi experiencia, así como yo lo hice, así de esa manera, haciéndolo independiente y yo yendo y dándome de alta a Uber y administrando yo el, pues los ingresos y los gastos, yo la verdad es que con 300 pesos pues no me alcanzaba, ¿no? Y les estoy diciendo que eran 20 viajes porque esos 20 viajes, esos 20 viajes pues, son viajes que se dan, o sea, no estoy exagerando que son muchos viajes. Ok, entonces, pues más o menos esos eran los viajes que yo hacía, ¿no? Había días que hacía hasta 25 viajes, ¿no? 25 viajes en 50 pesos son 1,250 pesos. Ok, entonces, más o menos ese es el ingreso que yo tenía. También les voy a decir, había veces que no paraba y me aventaba hasta 30 viajes, ¿no?
hasta 30 viajes, pero así como va aumentando la ganancia, también te van descontando más aquí, ¿no? O sea, haces más viajes, aumenta la gasolina, haces más viajes, te aumenta la comisión, el servicio pues tiene que llegar más rápido, eh, porque le metes más kilometraje. Entonces ahí pues se va compensando la balanza y entre los gastos y el ingreso, ¿no? Porque si gastas un poquito más. La verdad yo creo que el servicio de Uber, por lo menos en la ciudad de Culiacán, que siempre lo he dicho, está más enfocado al cliente, a darle más beneficios al cliente, a la persona que va a usar el servicio, que a sus conductores. Entonces, esa es mi opinión, ese es mi punto de vista, esa es la experiencia que yo tengo. Espero les haya gustado. Saludos, cuídense mucho, que Dios los bendiga.